Bienvenidos a Caja de Resonancia, Suani y Fabricio. Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenos días contigo, buenos días, Patricia, y buenos días con todos y todas las oyentes, ¿no? Muy buenos días a todos los radioescuchas y también a todos los que nos siguen por las redes sociales. Estamos pues agradecidos aquí con mi compañero Fabricio para poder quizás responder o dar algunas opiniones sobre este tema que nos ha invitado. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo ustedes observan? ¿Tienen algo de envidia de lo que viene sucediendo hoy día en las universidades estadounidenses, europeas, acerca de la protesta que vienen realizando los estudiantes, los universitarios, en esos casos respecto a la matanza, el genocidio y el apoyo que tienen los gobiernos de Estados Unidos y Europa al gobierno, al régimen, al Estado sionista de Israel? Bueno, principalmente, más allá de un tema de quizás envidia y de querer un movimiento de esa magnitud, porque por supuesto ha sido bastante fuerte, solo la semana pasada en la Universidad de Columbia ha habido un montón de arrestos, ha habido una respuesta policial bastante agresiva. Creo que ni siquiera se ha visto este tipo de estrategias en la toma del Capitolio, cuando sucedió esta cuestión de Donald Trump. Eh, y es bastante llamativo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente se movilizan a las fuerzas del orden con el estandarte de el antisemitismo, ¿no? El antisemitismo que se está instalando en las universidades y que puede ser evidentemente un peligro para una población tan importante como es la población judía en Estados Unidos, ¿no? Que dicho sea de paso, es importante mencionar que en Estados Unidos aguarda un gran número de este tipo de población. En ese sentido, más que envidia, yo me pondría a reflexionar de por qué en Estados Unidos inicialmente y por qué no de repente en otros países equivalentes, por lo menos en una cuestión económica, en una cuestión de estatus, ¿no? Como por ejemplo los países del G7, ¿por qué no en China? ¿Por qué no en Japón? ¿Por qué no de repente más tempranamente en Europa, quizás, ¿no? Porque si recordamos, los movimientos por Palestina al principio, o en todo caso en octubre del año pasado, se dieron a raíz más que todo de una sociedad civil, de distintos gremios, distintos actores, no necesariamente, por supuesto que universitarios también, pero no necesariamente había este renombre que se está viendo ahora, ¿no? Entonces, acá tenemos que entender la cuestión de que, y es algo que he podido yo constatar, de que los estadounidenses se sienten totalmente responsables de esta situación, porque si bien es cierto, no hay una actuación militar por parte de Estados Unidos directa, pero sí hay un asesoramiento, hay un financiamiento, y es una forma de decir que se sienten responsables y por tanto sienten la necesidad de optar por un protagonismo, porque dicho sea de paso, no es algo tan alejado, no solamente es a nivel de gobierno, sino son las universidades que incluso reciben donaciones por parte del gobierno israelí. Cuando yo decía envidia me refería un poco a la situación guardando las simetrías de lo que viene sucediendo en el Perú, ¿no? En el Perú nosotros tenemos un gobierno desfachatado, ¿no es cierto? Un gobierno que uno no sabe dónde más bajo puede caer, ¿no? Decíamos y mencionábamos algunas cifras, el 8% de aprobación tanto para el Parlamento, para el Congreso como para la Presidenta. El día de antes de ayer se acaban de conocer las cifras de pobreza y pobreza extrema. Antes de eso hemos tenido el escándalo de los Rolex. Antes de eso hemos tenido la aprobación de una serie de leyes y de medidas que lo que hacen es ya terminar de desfigurar la poca o mucha democracia que teníamos. Y sin embargo, un actor ausente es el movimiento estudiantil, el movimiento universitario, ¿no? Entonces, un poco cómo ustedes ven esa reacción, esa pasividad del movimiento estudiantil, del movimiento universitario en las actuales circunstancias aquí en el Perú, aquí en Arequipa. Suani, ¿cómo tú la ves? Respecto a esta pregunta que quizás nos realizan, la ausencia quizás o la pacificidad que se da de los movimientos estudiantiles en nuestro país, pues se ha dejado de notar de una manera sorprendente porque
Pues si hablamos del conflicto que está ocurriendo ahora en Gaza, y hablamos a diferencia o hacemos esa comparativa con los estudiantes universitarios en Estados Unidos, pues se denota de que las demandas ahí son, o quizás ese apego que sienten a la problemática o al conflicto es mucho más fuerte que incluso acá en el Perú. Y podríamos estar hablando también de que por la lejanía o por esa distancia territorial, como no es nuestro conflicto, quizás hablando en términos mucho más coloquiales, no nos afecta. Sin embargo, también debemos tener esa solidaridad como estudiantes universitarios, de que no debemos estar cabizbajos o con esa mirada hacia el piso respecto a estos conflictos, porque son conflictos de que universalmente, de que internacionalmente se están tocando. Pero también quiero traer quizás a colación de que en nuestro contexto peruano recordemos de que en todas las protestas anteriores, no solamente quizás protagonizadas por estudiantes universitarios, o como ha sido en el caso de conflicto cuando se ha dado lo de Merino, ¿no? Recordemos de que quizás aquí en el Perú ser un protestante social o dar a conocer nuestra opinión como un manifestante social, pues es tomado o quizás como un agitador social, de que estás llamando a ese desorden de nuestra sociedad, de que incluso a veces se nos tilda de terroristas, ¿no? Y que eso en nuestro territorio y que dar a conocer nuestra opinión y que se nos tilde de terroristas y que desde el mismo gobierno se nos desacredite nuestra opinión, también es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Y creo que también eso, no solamente en los universitarios, sino en otros grupos etarios de nuestra población, pues también es un factor importante para que quizás se muestre esa pacificidad. A mí me gustaría saber cómo ven ustedes los intereses que movilizan a los estudiantes. Ustedes están en una universidad, están en el área de ciencias sociales, que se supone es el área del conocimiento que más contacto tiene con la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué moviliza a los estudiantes? ¿Qué es lo que dice, ay pucha, esto no está bien, digamos, ¿no? Porque lo que Suani nos contaba era un poco, ¿por qué no salen? Hay un poco de temor a la criminalización de la protesta. Pero ¿ustedes creen que eso sea lo único? Porque en Estados Unidos a los chicos los han metido presos, a los chicos les han metido palo. Claro, no ha habido bala como acá, que ha sido, digamos, ya absolutamente desproporcionado. En otras épocas los estudiantes también sufrían, digamos, de algunas otras medidas represivas, ¿no? Los estudiantes tenían inclusive sus sistemas de qué hacer cuando alguno de ellos terminaba en seguridad del Estado, ¿no? Porque sabías que los dirigentes iban a ir a parar a seguridad del Estado. Entonces, no es que la represión sea de ahora, ¿no? ¿Qué hace que los estudiantes, no sé, ahora tengan más miedo o que simplemente no les interesa la cosa pública? Acá hay varias cuestiones que se debe tocar definitivamente, porque la represión, al contrario, incluso puede darse el caso de que avive más todavía el movimiento estudiantil, ¿no? Por una cuestión de solidaridad, por una cuestión de hermandad, por supuesto. A nivel, por lo menos, macro, podría señalar de que, o podría citar en este caso a Aníbal Quijano, sociólogo sanmarquino, cuando hablaba de esta frase, o cuando mencionaba esta frase al final de uno de sus libros más conocidos, y decía algo así como, es momento de dejar de ser lo que no somos. Es una frase bastante interesante, pero yo, relacionándolo al movimiento estudiantil, puedo ver de que no estamos dejando de ser lo que no somos. Por tanto, ¿qué implica eso? No estamos viendo los problemas cotidianos, no estamos analizando tampoco los problemas que pueden impactar realmente en nuestra propia función y en este caso nuestra propia actividad, ¿no? Una de las grandes cuestiones que se han atropellado y es que es básica en toda sociedad democrática es la ciudadanía. El hecho de salir a protestar, el hecho de realizar distintas manifestaciones en contra de ciertas medidas que ni siquiera son cuestiones como para poder discutirlas con cierta cautela. Acá en el Perú pues son cuestiones más escandalosas, ¿no? Que definitivamente se debe dar un no contundente, ¿no? Pero en ese sentido yo consideraría de que uno de estos factores es una desviación de lo que concebimos como ciudadanía,
porque la participación ciudadana simplemente se limita a salir a votar, y eso, porque es incluso hasta con regañadientes, ¿no? Se limita básicamente a asistir a ciertas instituciones, participar de ciertos procesos, pero nunca a contradecir, nunca a señalar que esta cuestión está mal. Otro de los factores, por lo menos a nivel de la Universidad de San Agustín, es que, en primer lugar, sí hay bastante temor con respecto a los temas políticos, porque claro, se nos ha vendido un discurso de que la propia actividad política... hay dos tipos de discurso, de hecho. Uno que refiere básicamente a la cuestión de que que la participación política es algo pasado, ¿no? Es como que una vieja gloria, es una cuestión que hoy en día pues ya no es necesaria, ¿no? Y el otro discurso que es definitivamente más agresivo, que apela a que la participación política es un obstruccionismo, ¿no? Acá se habla de gestión, acá se habla de... Eficiencia. exacto. Emprendedurismo, Ujú. el que estudia triunfa. Suani, ¿cómo la ves tú y cómo ves las dirigencias estudiantiles, digamos, ya, no tienen fuerza para salir a la calle, pero tienen fuerza para hacer algo dentro de la universidad? Yo he visto, por ejemplo, una tendencia a que haya más mujeres delegadas, más mujeres en los tercios estudiantiles. Eh, Esas mujeres, ¿por qué están ahí? ¿Por qué ese interés? ¿Y qué tipo de agenda llevan? Principalmente si nos referimos a la academia o a la universidad, es cierto, ¿no? De que encontramos quizás ahora, incluso en las mismas carreras universitarias, mayor presencia de las mujeres, incluso al ingresar, y cuando ya se está adentro, pues se encuentra ese mayor liderazgo, por así decirlo. Sin embargo, también encontramos de que, y quizá voy a traer lo que nos decía uno de nuestros profesores en la universidad, de que todos podemos quizá tener el derecho, todos podemos tener derechos, sin embargo estos derechos no son los mismos para todos. Y si me refiero a ello, pues desde mi posición podría decir de que las mujeres, o si nosotras en la universidad nos mantenemos muchísimo más organizadas, incluso a veces esta misma organización se ve debilitada porque no encontramos ese peso suficiente, o si ponemos un gran balance, pues a veces no es muy bien fortalecida nuestra opinión. Ahora también me gustaría recalcar de que en la universidad, si bien encontramos esa fuerza para poder movilizarnos dentro de ella, a veces hacer esta movilización dentro o bueno, fuera de la universidad es muchísimo más difícil, porque si hablamos solamente de la universidad y del área de sociales, no todos tenemos ese mismo fin común, y quizás alinear a todos nuestros compañeros a ese fin común es también lo que nos resulta difícil, por lo que justamente nos decía mi compañero, ¿no? De que el tema incluso político a veces se ha visto desfasado, o incluso existen esos dos discursos, o incluso el mismo tema de la ciudadanía solamente está tomado al hecho de votar, o al mismo hecho de que eres mayor de 18 años y eres un ciudadano como tal, pero este hecho de ser mayor de 18 años, ¿qué derechos te brindan? ¿Qué derechos y deberes tú como ciudadano pues debes ya poseer? Porque no solamente son los derechos que uno cumple, sino también los deberes que uno tiene con la misma sociedad, y es también uno de estos deberes es estar también alineados o tener ese pleno conocimiento de qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y algo cortito, aquí lo que quiero agregar es que nosotros en la universidad, aunque seamos una minoría, pero si es una minoría bien organizada, y aquí está el punto quizás de la organización, del consenso, del agrupamiento, si somos una minoría muy organizada, bastante organizada, y tenemos fines claros, demandas concretas, pues es que podemos llegar a incluso ganar esa mayoría que está desorganizada, porque una minoría o un grupo que no tenga fines o demandas comunes, pues finalmente se termina desestabilizando. Eso que has dicho es muy importante porque eso es una forma de ejercicio de liderazgo, ¿no? Organizarse, articular propuestas y ejercer con el conjunto de, en este caso, la población universitaria ese liderazgo. Yo para un poco cerrarlo, digamos, el ámbito interno universitario, les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son las agendas? ¿Qué discuten cuando hay elecciones de tercio estudiantil? ¿Qué discuten cuando hay elecciones para decano? Porque ahora cada uno de ustedes vota para decano. Ujú. ¿Qué discuten
¿O qué ofertas cómo son las elecciones de rector? Porque ahora ustedes, los estudiantes, cada uno de ustedes vota para rector, vota para decano, vota para representantes. ¿Cuáles son las discusiones de qué se debate en la universidad? Para definir su voto, ¿no? Porque me imagino que vendrán con ofertas, entre comillas, electorales, y ahí dirán, no, esta oferta me parece mejor, o esta propuesta me parece mejor que la otra. ¿Cómo es eso? Por lo menos desde la experiencia de las últimas elecciones de decanato, yo he podido concebir en primer lugar, una de las cosas más llamativas, sinceramente, es que gran parte de las propuestas eran similares entre candidatos. Y es como que una cuestión interesante, ¿no? Porque de pronto, ¿qué es lo que de verdad motiva para elegir y en todo caso rechazar consecuentemente a otros si las propuestas son similares? Porque no suelen variar, o suelen limitarse básicamente a la cuestión de infraestructura, a la cuestión de quizás abrir más oportunidades de intercambio, semilleros de investigación, etcétera, y también a quizás ser un poco más, estar más activo respecto a la fiscalización con el buen desarrollo de las actividades académicas, ¿no? Esos son, digamos, los tres grandes pilares. Pero ahora, ¿qué es lo que básicamente ayuda a decidir? Por lo que yo he visto, lo que juega gran parte son, en primer lugar, la identidad. Al menos en mi facultad, la identidad ha jugado un papel crucial porque, claro, si el candidato es sociólogo, es antropólogo o es historiador, definitivamente determinada escuela va a tener que asumir esa posición, ¿no? Es como que apoyar a quien ya conozco, apoyar a quien posiblemente esté alineado con mis intereses como carrera, ¿verdad? Y eso es bastante curioso porque dentro de mi facultad hay alrededor de 5 carreras, si bien no me equivoco, y ahí el juego se hace bastante interesante. Quizás en otras facultades es un poquito más fácil llegar a estos consensos porque suelen ser 2 o 3 carreras, ¿no? Entonces yo diría que ese es uno de los determinantes. Ahora, dentro de esta cuestión de la identidad también están las alianzas, ¿no? Alianzas que están básicamente producidas por carreras que, entre comillas, son más o menos afines, ¿no? O sea, eh, toman ciertos bandos y eso como que influye grandemente también en la adopción de los estudiantes, ¿no? Y agregándole a eso, por supuesto, la propia postura explícitamente expresada de varios profesores, que tengamos en cuenta de que para la elección de decanato también están los profesores como un actor importante, ¿no? Y su influencia es bastante fuerte, ¿no? Y claro, por supuesto también entra lamentablemente esta lógica de hacer una campaña electoral exitosa, ¿no? O sea, bastante llamativa, bastante llena de... Mismos Corimas. Claro, o sea, una cuestión como para decir, claro, como está invirtiendo ahora, después invertirá por la facultad de igual forma, ¿no? O sea... O sea, hay ese paralelismo, ¿no? O sea, un poco como que la política a todos los niveles, en el ámbito regional, en el ámbito local, en el ámbito nacional y en el ámbito universitario, se trasladan ese tipo de modelos, comportamientos clientelistas, ¿no? No el no el reparto del dinero, no la chocolatada, sino de repente, no, me parece a mí haber escuchado que inclusive en las últimas elecciones llevaban cantantes y sí. festivales de música, ¿no? Bueno, pero yo estoy más interesado en la cuestión esta de cómo hacemos para repolitizar a los estudiantes universitarios, ¿no? Es necesario, como decía Suani, la necesidad de conformar un núcleo más o menos homogéneo, con más o menos intereses comunes, con más o menos objetivos y perspectivas a largo plazo, que a partir de ese núcleo se comience a trabajar un nivel de hegemonía al interior de todos los estudiantes o una mayoría de estudiantes universitarios. ¿Cómo hacemos para repolitizar el movimiento estudiantil? ¿Cuál es tu opinión, Suana? Respecto quizás a la repolitización de todos los movimientos juveniles, estudiantiles dentro de la universidad, es necesario también que nuestros mismos compañeros caigan en cuenta de todas las propuestas. Pues si hablamos, por ejemplo, de las elecciones de decano, muchos quizás
me voy a atrever, o voy a ser muy atrevida en decir esto, caemos en que la política está dirigida a ese hecho de que el que trae más, o el que es más representativo en temas de traer más números, el que es más representativo en que en cerrar en hacer el cierre de campaña, en tener mayor representatividad en eso, pues va a ser un mejor decano. Sin embargo, esto no siempre implica de que las gestiones que se vaya a hacer dentro del periodo sean las más óptimas, porque tengamos en cuenta de que hacer un cierre de campaña y tener una buena gestión durante todo el periodo que se esté dentro del mandato, pues es completamente distinto. Las demandas que van surgiendo después, dentro de este periodo, también son distintas. Es diferente tener un mandato o unas propuestas periodo, digamos, de mandato, que ya estar dentro de. Es necesario también de que igual, ¿no? Que al igual que sucede quizás en el ámbito regional, en el ámbito local y en el ámbito universitario, pues se tenga en cuenta bien las propuestas, incluso de todos los candidatos. Muchas veces se deja de lado esto, porque se fija más en lo superficial quizás, y se deja de lado el tema más interno, más micro, ¿no? Que es donde recae la importancia de las propuestas, la significatividad de estas y cuál beneficiosas son tanto para los estudiantes y también para los mismos docentes, para todos los agentes que están dentro de nuestra misma de nuestras mismas escuelas en este caso, ¿no? Es importante para la repolitización, en este caso consideraría yo, de que estas propuestas no solamente sean en fin a cuánto se nos ofrece en infraestructura, que también es importante para nuestro desarrollo como estudiantes, sino también a cómo es la calidad de las propuestas que nos ofrecen. Pueden ser muchas propuestas, pero la cantidad no es significativamente igual que la calidad de estas propuestas. Fabricio, En este caso, ¿cómo repolitizamos? ¿Cómo creamos círculos de estudio? ¿Creamos organización juvenil? ¿Cómo hacemos para acercar nuevamente la universidad a la sociedad, ¿no? Porque pareciera que hoy en día un poco como que la universidad está de espaldas, ¿no? claro. Se acerca a la sociedad a través de las teorías, a través de lo que seguramente ustedes estudian en la facultad, por ejemplo, o en la escuela de sociología, ¿no? Pero un mayor acercamiento más allá de dónde provenimos, porque la mayoría de estudiantes obviamente provienen de sectores bastante populares, ¿no? Claro. Pero ¿cómo hacemos ese trabajo al interior de el movimiento estudiantil, al interior de los universitarios? Claro, en este sentido hablamos de un acercamiento de la universidad a la sociedad, pero lamentablemente con fines netamente laborales, ¿no? O sea, incluso en nuestra propia carrera en sociología se da esta lógica de que aprendo esta cuestión para poder aplicarla en determinado trabajo, aplicarla en determinada oportunidad laboral, cosa que no está mal, por supuesto, pero si solamente lo limitamos a ello, definitivamente va a ser una cuestión netamente, ya no es la universidad en todo caso, estaríamos hablando básicamente incluso de un instituto, ¿no? Pero a gran escala. Ahora, ¿cómo repolitizamos a los y las estudiantes? En primer lugar, considerando de que las grandes demandas respecto, yo creo que también una de las cuestiones que debemos aprender es en primer lugar a revalorar lo cotidiano. La lucha por la cotidianidad, la lucha por cuestiones tan pequeñas, condiciones tan básicas como por ejemplo el hecho de que de repente no asista un docente, el hecho de repente de estabilizar o darle un mejor funcionamiento a los servicios higiénicos, el hecho de que quizás funcione el comedor universitario como debe funcionar, o sea, cuestiones que de pronto parece que están alejados de lo político, ¿no? Porque lamentablemente tenemos una idea de lo político a partir de grandes movilizaciones, grandes hechos. Por lo menos la historiografía nos ha vendido esa imagen, ¿no? La historiografía clásica, ¿no? De que lo político implica movimientos tremendos, ¿no? Pero si queremos empezar, tenemos que empezar por la cuestión que afecta directamente a los y las estudiantes, porque al final de cuentas, el hecho de protestar, el hecho de incluso fastidiarse e ir a reclamar a las autoridades pertinentes por algo que no está funcionando, eso para mí es un acto enteramente político, ¿no? Sinceramente no será de gran magnitud, no será a macroescala,
pero ya es un avance y eso es a lo que básicamente también apuntamos desde el Centro de Estudiantes de Sociología, ¿no? A politizar la cotidianidad, ¿no? Suani, Fabricio, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, por haber tenido esta conversación con nosotros. Seguramente muy pronto los queremos volver a tener aquí en Caja de Resonancia. Muchísimas gracias, Fernando, y Pati. Sí, muy agradecidos por la invitación.